tengo información de la inmigración de México y Centroamérica a los Estados Unidos. Primero quería mostrarles las fases ah, primero empiezo con la inmigración de México, pero hay 5 fases de um, migración de México a los Estados Unidos, como pueden ver. La primera fase aquí y la segunda durante la Gran Depresión. La tercera fue parte del programa Bracero para ayudar a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y la cuarta, um, y estamos en la quinta. ¿Quiénes son las personas que vienen de México a los Estados Unidos? Hay muchos jóvenes, recientemente muchos jóvenes entre o la edad promedio de 35 años. Um, la mayor emigración era de jóvenes entre los 20 a los 29 años. La mayoría son hombres, pero hay un flujo de mujeres que vienen también. Um, Cerca de la mitad del total de la población nacida en México que reside en los Estados Unidos son mujeres. ¿De dónde vienen? Vienen de todos los estados de México, pero 45% son del estado Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Zacatecas. Y como pueden ver, ahí están los otros. Cuando vienen, um, primero ellos se cruzan para trabajar o buscar trabajo, para reunirse con familia o amigos, pero la mayoría vienen de las razones, la mayoría de las razones son razones económicas. Um, Al principio, muchos fueron a estados como California, Texas, Nuevo México y Arizona, y por eso hay 70% que hoy en día viven en estos estados, pero muchas personas han ido a otros lugares de los Estados Unidos y a lugares especialmente en la costa este, como Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Carolina del Sur, etcétera, lugares así, y en otros lugares como los Grandes Lagos. Um, y entre los años 2000 a 2008, la población de 11 estados aumentó. Muchos inmigrantes de México viven en o cerca de la pobreza y, y el sueldo de un inmigrante legal de México es 57% del sueldo de un estadounidense. La inmigración de Centroamérica a los Estados Unidos, algunas razones que son diferentes de razones de la gente que viene de México, um, son por conflictos armados que no habían terminado en Centroamérica y la emigración continuó creciendo, también provocada por la escasez de trabajos, la pobreza, la violencia y en algunos países la inestabilidad política. Estos problemas habían estado compuestos por los problemas económicos, como los efectos de la caída de los precios del café, también por los problemas de desastres naturales en algunas regiones
por ejemplo, como con el huracán Mitch en 1998, el terremoto en El Salvador en 2001 y el huracán Stan en 2005. Um, para llegar a los Estados Unidos, mucha gente de Centroamérica han migrado por México desde hace más de 30 años. Estos movimientos hacia los Estados Unidos se han causado un incremento de problemas. Los migrantes se han enfrentado a un incremento de problemas como um, o incremento de problemas de la inseguridad como amenazas de extorsión, asalto, violación, secuestro e incluso homicidio. Una razón es o era por el mayor control de la frontera en el sur de los Estados Unidos, es una razón. Um, pero los que migran por México desde Centroamérica corren más riesgo no solamente por la distancia espacial y cruzar dos fronteras, o posiblemente más de dos fronteras, sino también por los abusos que enfrentan por ser centroamericanos en México. Y quiero decir también que hay riesgos para la gente que cruza, que son de México también, que siempre hay un peligro. Um, ok. Y otra información es que casi 3 millones de inmigrantes de los países centroamericanos, o casi 3 millones son inmigrantes de los países centroamericanos. Muchos vienen del Triángulo Norte y incluye Guatemala, Honduras, El Salvador. Son los países que son del Triángulo Norte. 7% de todos los inmigrantes en los Estados Unidos son de Centroamérica. Uh, uno en 10 1 en 10 residen en los Estados Unidos bajo la protección temporal humanitaria, pero 2 de cada 5 no tienen el estatus migratorio legal. Um, Muchos se enfrentan a retos sustanciales como niveles bajos de educación y habilidad limitada de hablar inglés. Muchos viven en California, Texas y Florida, pero hay mucha gente que también vive en Nueva Orleans y Washington, D.C. Y de los inmigrantes centroamericanos en los Estados Unidos, en 2009, casi 80% son adultos entre 18 a 55 años. Uh, Muchos son hombres, pero 54%, pero para cada país hay una diferencia de um, números y cantidad de hombres, mujeres, etc. Um, Más de 2 tercios de los inmigrantes centroamericanos hablaban inglés, menos que muy bien, con casi 18 de ellos que no hablan inglés. Um, Son mucho menos educados que otros inmigrantes. Casi la mitad de los inmigrantes um, de Centroamérica de 55 años, perdón, 25 años y mayores no tienen un diploma de escuela secundaria. La mayoría de mujeres y hombres estaban empleados en construcción, transporte u ocupaciones de servicio y alrededor de 20% viven debajo del nivel de pobreza federal en 2009. Y este fue considerable mayor que um, toda la población nacida el extranjero.